Victoria y clasificación de Independiente en este debut de la Copa Argentina edición 2026, 4-2 ante Sportivo Atenas, un partido que la verdad no tuvo muchas complicaciones que digamos. Es verdad que estos partidos suelen ser un poco traicioneros o no puedes mostrar tu mejor imagen, pero Independiente lo pasó sin sobresaltos. Fue 3-0 al entretiempo, después 4-0 y terminó siendo 4-2 con 2 goles sobre el final, que la verdad uno lo deja un poco preocupado, más allá de que era un partido que ya estaba liquidado, pero porque siguen habiendo los mismos errores defensivos de siempre, y el arquero, que en este caso fue Blázquez, no respondió como tiene que responder el arquero que podría cubrir el arco de Independiente, pero que claramente no le da. Obviamente en partidos de este estilo el entrenador siempre prioriza la rotación, siempre prioriza darle lugar a jugadores que no están teniendo tantos minutos o jugadores que tienen que levantar el nivel, ¿no? Como caso, bueno, Puceto ponerle que te venía respondiendo, pero le tocó ser titular ya que Ábalos estaba convocado con Paraguay. Tuvo la chance de Cabral como titular, tuvo a Baldo la chance también como titular porque bueno, no va a estar disponible en el clásico frente a Racing por su expulsión en la última fecha, entonces tenía que jugar sí o sí este partido. Y bueno, caso como Freire, como bueno, Valenzuela, que tras la lesión de Zavala también venía sumando minutos, pero yo me voy a centrar en lo más importante, que son Valdés y Pérez Cursi. Que Valdés empezó a sumar minutos en estos últimos partidos entrando del banco de suplentes y hoy fue la figura indiscutida con un gol, con 2 asistencias. El primer gol, el que destraba el partido, es un golazo. Y obviamente Pérez Cursi, que el año pasado, cuando sumió Quinteros, tuvo bastantes minutos, demostró estar a la altura. Por lo menos uno veía ante la posibilidad de que Loyola deje el club. Bueno, por lo menos tenés a Pérez Cursi. Bueno, arrancó el torneo con el pie izquierdo y nunca más volvió a darle la chance, como si se le dio a Millán, como si se le dio a Cabral, como si se le dio a Malcorra y tantos otros mediocampistas. Pérez Cursi quedó por debajo de todos ellos. Entonces, en un partido como el de hoy, le dio la chance y para mí cumplió. Cumplió con creces y merece tener su chance de ser titular en el clásico frente a Racing, así como también, obviamente, Valdés ante la expulsión de Abaldo. Es decir, sería una delantera con Montiel por derecha, Valdés por izquierda y Ábalos de 9. Mientras que el mediocampo yo imagino que va a terminar siendo Marcone, ojalá que Pérez Cursi, que es algo que ya vengo pidiendo hace muchísimo tiempo, con Malcorra, creo yo, que Malcorra y Cabral la verdad que está en un nivel muy parecido, pero yo creo que se va a inclinar más por Malcorra porque es titular todos los partidos y cada vez que lo es juega prácticamente los 90 minutos, entonces Malcorra seguramente siga en el mediocampo titular de Independiente, pero bueno, sí que era un partido interesante para ver el nivel de Pérez Cursi, para ver el nivel de Valdés, para que Puceto siga agarrando confianza, Cabral vuelva a poder convertir. Bueno, convirtió. La única negativa es que bueno, Montiel entró del banco de suplente y le taparon un penal, pero bueno, después entró Tempone del banco de suplentes, que también era uno de los jugadores de las inferiores que estaba siendo convocado, pero que después quedaba fuera de la lista o que iba al banco de suplentes y no sumaba minutos. Bueno, hoy entró y en la primera que tocó, gran jugada de Abaldo, asistencia y la empuja abajo del arco. Así que es lo que un delantero espera, lo que uno espera del 9. Bueno, Tempone entró y anotó su primer gol con la camiseta Independiente. Valdés lo mismo. Yo creo que todos nos quedamos con mayor sensación positiva del rendimiento de Valdés o de Pérez Cursi, ¿por qué no?, que de la clasificación en sí. Porque lo dicho, estos partidos te permiten ver a jugadores que capaz en otro contexto no tienen tantos minutos o por lo menos ser titulares, porque Valdés fue su primera titularidad y la supo aprovechar con creces. Y no es que uno podrá decir, sí, bueno, contra Sportivo Atenas, sí, pero Valdés venía ingresando en partidos con un contexto mucho más desfavorable y venía destacándose. Capaz que hacía 3 cambios como el último partido y Valdés era el único que había respondido entrando del banco de suplentes. En contexto, como digo, de derrota, de empate, donde la pelota quema, él lo agarraba y encaraba, y en este partido hizo lo mismo. O sea, la verdad que lo de Valdés es una gran noticia, y ahí es donde un poco de bronca te da que se siga gastando muchísima plata por jugadores de afuera, cuando muchas veces la solución está en las inferiores. Porque el único jugador de las inferiores que sumó muchísimos minutos en lo que va del torneo es Millán. O sea, solamente le daba la chance a un solo jugador bastante seguido y no lo cumplía, no cumplía en la cancha y aún así seguía siendo titular. Mientras que Pérez Cursi, Valdés, Tempone, Parmo, ¿por qué no Parmo? Hoy para mí estaba para que por lo menos vaya al banco de suplentes y pueda ingresar unos minutos, que bueno, convirtió también en el partido de la reserva.
pero son los partidos donde tenés que dar la chance y no darle la chance que después desaparezcan, como en aquel partido donde Parmo tan solo jugó 2 minutos y después no volvió a jugar, sino que aprovechen la chance y lo sigas teniendo en cuenta, como Medina, que hoy entró del banco por Marcone, Palais lo mismo, Tempone lo mismo, que terminó anotando. Es decir, no tiene que pasar de este partido, no puede quedar en una anécdota de que sí, Tempone entró, anotó su primer gol y después sumar 15 minutos en lo que resta del torneo. Claramente es un jugador al que tenés que tenerlo en cuenta, porque las condiciones la tiene, a Independiente no le sobra nada, y más en este momento, donde en el torneo está octavo, es decir, está en el límite de la clasificación. Es un milagro, porque para mí Independiente cerraba la fecha afuera del top 8 y lo tenía merecido incluso que le pase, pero terminó cerrando la fecha en la octava posición, pero ahora se tiene un partido recontra remil picante, como es Racing, de local por lo menos, pero bueno, un partido Independiente lo va a tener que ganar sí o sí. Obviamente era una prueba de fuego, yo creo, este partido, porque si no te salían las cosas o lo terminabas ganando medio de pedo, llegabas con muchísimas dudas al próximo clásico. Después está, obviamente, el lado negativo, que más allá de que era una defensa alternativa, más allá de que Fedorco muchas veces fue titular, Valenzuela estos partidos los jugó como titular, Godoy alterna también titular suplente, es decir, Freire era el único que no venía sumando minutos y lo hizo en este partido. Siguen viendo las mismas fallas en defensa. Es verdad que no te pateó tanto al arco, pero bueno, ¿qué esperás de un equipo como Sportivo Atenas? Y peor todavía, que te haya podido convertir 2 goles. El tiro libre para mí es toda de Blasquez, porque es al palo del arquero, la tiene que sacar sí o sí. Y el segundo es un error de Pérez Cursi que despeja con el pecho y le da prácticamente una asistencia, ¿no? Que después remata de gran manera el jugador de ellos y clava un golazo. Ahí sí que no le puedo caer a Blasquez. Pero sí que en otras cosas hay jugadas donde vos decís, cometés este error con un equipo con un poco más de jerarquía y te clava. Y sí, como pasó contra Unión, como pasó contra Talleres, entonces ni en un partido tranquilo, ni en un partido que no tendría que haber sobresaltos, no hay justamente fallas. Las hay igual. Después obviamente termina quedando, eso sí, termina quedando una anécdota porque de repente se clasifica igual y hay cosas más positivas para rescatar. Pero sí que a uno lo deja preocupado, la verdad. Hay que ver qué pasa ahora en el clásico frente a Racing, donde claramente ni Fedorco ni Freire imagino que van a jugar. Seguramente la dupla central sea lo Mónaco Valdés. Con Rey en el arco, Blasquez no aprovechó su oportunidad. Más allá de yo creo que si Blasquez no le hacía ningún gol y tapaba un penal, no iba a atajar los próximos partidos. El arquero iba a seguir siendo Rey. Para mí incluso la chance para hoy estaba en Morro, no en Blasquez. Pero bueno, ya de por sí Blasquez ni siquiera debería estar en el club. Entonces que esté y sí, va a terminar atajando porque es el suplente de Rey. Después iría con Arias de lateral derecho. Zavala, si está al 100% o al 90% en lugar de Valenzuela. Y después lo dicho, yo creo que va a ser Marcone, Malcorra, ojalá que Pérez Cursi, Montiel, Ábalos y Valdés. La verdad que me ilusiona muchísimo el rendimiento que estuvo mostrando Valdés, un jugador muy picante y ojalá se transforme en Agüero en el clásico frente a Racing. Porque la verdad que es un jugador con muchísimas condiciones, imparable, todo el tiempo buscando el mano a mano, que es lo que le gusta a Quinteros. Y la verdad que también me ilusiona a Valde de un lado, Valdés del otro, o sea, Montiel de un lado, Valdés del otro. Creo que es algo muy positivo que lo tenía ahí, estaba a la vista, simplemente que Quintero lo puso en la cancha, pero bueno, ya venía pidiendo pista desde el comienzo del torneo, sumar minutos, y bueno, que no llegue Maxi Gutiérrez, por ejemplo, que hoy no pudiste contar con él, porque fue convocado con Chile. Pero bueno, ya nos reencontraremos en la previa del partido frente a Racing con los posibles cambios, el equipo que podría llegar a parar Quinteros, cómo llega Racing, también vamos a hacer un repaso de cómo llega el equipo de Costas. No hice previa para el partido este de Copa Argentina, pero porque tampoco había mucho para hacer previa. O sea, Independiente tenía que clasificar cómodamente y iban a haber muchos cambios. Es decir, era impensable el equipo que podía llegar a parar Quinteros. Que bueno, no fueron 9 cambios porque Cedrés al final no estuvo disponible, sino cambiaba prácticamente todo el equipo. Así que nada, nos vemos en el próximo video con la previa del clásico frente a Racing.